Y bendecidos, muy buenas noches. Anhelamos profundamente que hoy sea de grande bendición para su vida la palabra. Bienvenidos a este tema en el día de hoy, a esta reunión. Es algo que siempre esperamos, por lo menos me deleito tanto el día de la reunión, porque yo sé lo que sucede ese día siempre y quiero ser parte de ese acontecimiento. Dios añada bendición a cada uno de ustedes hoy por la palabra. Saludamos así a todos los hermanos que se conectan en los diferentes países, regiones y lugares donde la palabra está llegando. Y deseamos que sus corazones estén dispuestos, su mente abierta para recibir la enseñanza de la palabra. Como ustedes notaron, queremos hablar hoy siempre del principio de las cosas, del misterio del Génesis. Ustedes recuerdan, los otros días hemos estado hablando de el Génesis. Y el Génesis es un cúmulo de misterios donde está encajado todo el principio, el intermedio y el fin de todas las cosas están ahí en el libro del Génesis. Lo que pasa es que está tan encriptado que solamente por el Espíritu puede ser revelado a nuestras vidas. Recuerdan ahí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo tomó del Génesis la tipología del apóstol Pablo, tipología de Eva, tipología de la serpiente. En fin, todo eso lo menciona el apóstol Pablo porque allí está el secreto y la esencia de la vida futura que habría de manifestarse y que nosotros tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco más acerca del misterio que encaja el libro del Génesis. Si recuerdan también allá del Génesis hablamos de la tierra de Gosén. Era el lugar donde Dios bendijo a su pueblo. Ustedes saben sobre eso. Y el otro lado de esa tierra, pues es la tierra de dificultad, la tierra de la lucha, donde las cosas no son tan fáciles. Y es la tierra que eligió Caín, la tierra de Nod. Pues bueno, lo que tengo para compartirles hoy tiene que ver con tu verdadera responsabilidad como llamado, como hijo de Dios. Tiene que ver con que tengas una esperanza que tenga piso y no sea que esté con una esperanza falseada, sin seguridad. Tiene que ver con que no te estés engañando a ti mismo. Recuerde que el apóstol dice, no os engañéis. Tiene que ver con que te examines si en verdad estás en el lugar asignado por Dios. Pablo lo dijo, examinaos si estáis en la fe. Así que allí en el Génesis está todo esto que yo quiero que hoy miremos, toquemos. Y hay uno de los de las incógnitas y de las preguntas proféticas de visión que tuvo el proverbista Salomón. Y hace la pregunta, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y la verdad es que no hubo respuesta hasta el tiempo futuro, cuando se aclararon todas estas cosas. Así que allá atrás está todo eso. Hoy no vamos a hablar acerca de salvación, tampoco vamos a hablar acerca de perdición, ni de los predestinados, ni de los perdidos. Voy a tratar de la mejor manera enseñarles sobre el perfecto plan de Dios trazado desde el principio y revelado en los últimos tiempos.
Así que tampoco vamos a estar hablando de la iglesia general, de los hijos de Dios. Voy a hablarles de este misterio que ya fue resuelto de Cantares 6:10, pero que está en el libro del Génesis. El Señor dijo que si queríamos conocer sobre el futuro, que indagáramos en el pasado. Así que el principio, que es el Génesis, contiene el secreto del plan eterno de Dios. Hoy vamos a indagar un poco sobre este plan eterno de Dios. O sea, ya tenemos en mente todos que Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos, que Dios tiene un plan con nosotros, pero a veces de ahí no pasa porque no hemos indagado cuál es el plan. ¿Qué tan profundo es ese plan? Así que el libro del Génesis nos habla de una tierra creada y luego ordenada por Dios. Una tierra en un orden natural que acaba de salir del desorden, porque escrito está allá en Génesis, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía y luego viene el orden de Dios. Y cuando la tierra queda ordenada, pues es una tierra nueva que sale del desorden a un orden. Pero en esa tierra ordenada, Dios crea un lugar especial, diferente a toda la demás tierra. En la misma tierra, por supuesto, pero un lugar único, especial y escogido. Y este lugar, pues, fue llamado por el Señor el Edén. El Edén porque la palabra Edén encierra un lugar escogido, un lugar preparado y un lugar de mucha vida, un lugar de fauna en gran manera. Y también es llamado el jardín por ser el lugar de Adán. Pero vamos a ir un poco claro, hay que mirar la raíz de estas palabras para conocer un poco de lo que yo quiero hablar. Cuando se mira realmente el original, dice, Baitá Adonai Elohim, Gan Be'eden Mikadem. Esto no fue traducido de una manera amplia. Pero lo que está diciendo realmente es que el Señor nuestro Adonai creó un jardín en el Edén, hablando de dos lugares, que estaban en un lugar Mikadem, que quiere decir un santuario, un lugar apartado de la demás tierra, un lugar santo, un lugar consagrado a un propósito y a un plan. Es lo que está enfatizando la palabra. Solo leemos allá en el libro del Génesis, capítulo 2, el verso 8. Nuestra traducción dice, y plantó el eterno Elohim un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al humano que había formado, al Adán que había sacado de Adán, o sea, el hombre que salió de la tierra. Con esta consideración, este verso 8 del capítulo 2 de Génesis nos está diciendo todo un plan y un proyecto establecido, que es lo que quiero que consideremos en el día de hoy. La palabra dice que el jardín, el Edén, fue puesto al oriente, quiere decir que ya los puntos cardinales estaban oriente, occidente, norte y sur. Pero las tres cosas importantes que tenemos que vamos a dilucidar un poco es el Edén, el jardín, un lugar santo, y un hombre colocado allí para un plan eterno. Entonces, la idea aquí
es que se comprenda que el Edén era un lugar único, preparado por Dios para su plan. Se diferenciaba de toda la demás tierra. Y dentro de ese Edén colocó un lugar, un jardín, o sea, un lugar primoroso, céntrico, para poner allí al hombre. Ahora, ¿cuál era la instrucción o el principio para esto? El Edén fue colocado y el hombre puesto allí para formar al hombre. Formarlo ya en su ética, en su obediencia, en su responsabilidad, en su compromiso, formarlo en todo lo que es el hombre como tal. Y cuando el hombre estuviera formado, todo ese plan de Dios ya desarrollado en su vida, entonces que de ahí influenciara toda la tierra y la llenara con esa gloria, con esa influencia, con esa santidad excelente que había allí en el Edén. Todo lo que Dios hace es por causa de su plan. Aquí el plan era con el hombre, pero lo colocó en un lugar único y especial. Ahora, mucha gente tiene la idea de que el Edén era toda la tierra en aquel tiempo, pero no es así. El huerto del Edén no era toda la tierra, era una sección muy grande, por supuesto que sí, pero era una sección de la tierra. Era una porción de tierra. Si miramos los mapas y lo que dice la escritura, pues hay una extensión inmensamente grande, pero había un lugar más pequeño, único y exclusivo, que era el jardín donde estaba Adán, donde fue colocado Adán. Un lugar donde Dios había escogido y había separado y había preparado para tener esa comunión con el hombre. Un lugar donde Dios crea un ambiente, una atmósfera, donde Él puede habitar con el hombre. Así que cuando el Señor bajaba al Edén, Él venía al jardín donde estaba Adán, donde había sido colocado. Digamos que si el huerto del Edén hubiera sido toda la tierra, tenemos que mirar la estructura de la palabra. Cuando hubo el fallo, la escritura dice que Dios sacó a Adán del huerto. De la tierra, no toda la tierra era el Edén. Porque ¿hacia dónde Dios sacó a Adán? Lo sacó del huerto del Edén. Entonces era un lugar exclusivo y no era toda la tierra. Cuando Adán falla, cuando Adán peca, él viola los principios de Dios. Quiero que empiecen a notar que yo siempre les he hablado de los principios. Los principios son importantísimos. Tanto que cuando Adán violó los principios de Dios, Dios los saca del huerto. Entonces lo tiene que haber sacado de un sitio. Lo sacó a la inmediatez o a la cercanía del lugar que Dios había separado para su plan con el hombre. Quiero que vayan captando esto. Adán quedó cerca de la tierra del Edén, cerca, por supuesto, del paraíso que antes había tenido. Lo expulsó de un lugar hacia afuera.
El hombre fue echado de aquel lugar, pero él no dejó de ser el Adán que Dios había creado. Como Eva no dejó de ser Eva. Había un propósito con ellos. Y aunque hubo este gran problema que es el que quiero comentarles, ellos siguieron responsables delante de Dios por ser un hombre y una mujer que Dios creó para un plan. Pero ¿qué es lo que sucede? Al salir del huerto, al echarlos del huerto, realmente los echó del plan que Dios tenía para desarrollar al hombre y a la mujer dentro del jardín del Edén. O sea, el plan fue abortado porque el mal se adueñó de ellos, porque violaron los principios de Dios. Como ustedes saben, violar los principios de Dios traen consecuencias. Lloro y lamento, sufrimiento. Porque el hombre es responsable delante de Dios. Es que algunos piensan que somos responsables delante de Dios porque soy evangélico. No. O soy responsable delante de Dios porque soy cristiano, porque voy a una iglesia, porque soy miembro de... No, usted no es responsable ante Dios por eso. Usted es responsable delante de Dios porque Dios lo envió a este mundo con un propósito y una responsabilidad. Y mientras existe en este mundo, usted es responsable ante Dios por el plan de Dios para su vida. Así que no importa dónde vaya, cómo crea o cómo piense, usted es responsable delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia que envuelve este lugar? Estoy demorando un poco en detallar esto porque quiero que le quede claro lo que al final quiero explicar o decir. La importancia de ese lugar era lo que Dios quería hacer desde ese lugar. Y lo que Dios quería hacer desde ese lugar es que toda la tierra fuera llena de la gloria que había en ese lugar. Por eso el Señor le dijo, fructificado, multiplicado y llenad la tierra. ¿Con qué? Bueno, con la gloria que había allí. Vamos a mirar un poco el detalle de eso, de la importancia de ese lugar. Porque Dios le dijo, número 1, fructifica. Multiplica. Sojuzga y ten dominio. Dice el verso 28 del capítulo 1. Ahí estaba encerrada una gran responsabilidad para el hombre. Ahora, cuando miramos el detalle del Edén, el lugar que Dios le dio a Adán, o el lugar en que Dios colocó a Adán, fue un lugar de riqueza para disfrutarla y administrarla. Dice que 4 ríos bañaban el Edén y habían piedras preciosas y oro del mejor sobre la tierra, estaba allí. Así que Adán fue puesto en un lugar donde podía explotar la mayor riqueza que podía haber para su bienestar y fulgor, por supuesto. También le dio una tarea que cumplir con la creación, con las plantas y los animales. El jardín era para cuidarlo, velar por él y mantenerlo en una constante fructificación. Hermoso.
Dios puso al hombre allí y le dio un hogar, porque le dio una mujer. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda idónea. Y le dio una mujer para que estuviera con él en el jardín. Y le dio la promesa de una familia fructífera, tan maravillosa que tener hijos no era un dolor, era una bendición. Otra de las glorias que disfrutó y que se podía haber seguido disfrutando es que ellos no se iban a sentir desnudos, ni iban a sentir vergüenza en ese lugar ante Dios. Y aquí quiero que ustedes observen que no se está refiriendo a la desnudez física de Adán y Eva. No. Es que Dios puso en ellos una vestimenta de santidad, de pureza y de perfección, que al venir el Señor al jardín, ellos se sentían en el mismo nivel de unidad, de comunión, de santidad. Es decir, no había razón para sentirse sin esa cobertura, sin esa vestimenta. No sentían terror, no sentían miedo, no sentían vergüenza, porque no había en ellos un estatus de conciencia de infracción o de pecado. Entonces, podían estar delante del Señor tranquilamente. Y lo tuvieron mucho tiempo. Podían tener comunión con Adonai y sentir la presencia de Dios que se caminaba a él por el huerto. Así que era un lugar espectacular. Guarde eso en mente, porque el plan de Dios, cuando el hombre lo frustra o lo aborta, no quiere decir que Dios bote el plan a la basura y que esto ya no sirvió. No. Lo que Dios se propone hacer, lo hace y se hace. Porque él dijo, y se hará como lo he pensado. Así que aquí el que fracasó fue Adán, pero no le dañó el plan a Dios. Dañó su plan, dañó su oportunidad de disfrutar en el plan de Dios. Así que, ¿qué le esperaba a la tierra desde ese lugar? Que fuera llena de la gloria y del bienestar que había allí. Y el hombre encargado para hacer eso era Adán y Eva. El plan de Dios era que el hombre saliera a la tierra a llenarla con su gloria y estuviera ahí en el Edén. Yo no sé si ya el Espíritu del Señor les está mostrando más adelante qué es lo que quiere enseñarnos. Porque hay una similitud inmensa hacia el día de hoy. De que hay otro lugar en la tierra preparado por Dios para un plan con el hombre. Él lo preparó. Un lugar de esto mismo que le estoy diciendo. Entonces, quiero que observen que cuando Yahshua vino, él traía el plan y quiso recordarle al hombre el plan nuevamente. La pauta está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Y él le dice a los discípulos, cuando les habla de la oración, dice, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios que quiso establecer en el Edén, era el plan de Dios trazado desde el cielo. Yahshua le dijo a los discípulos, ustedes tienen que tener en mente que ese plan está vigente y traer esa voluntad de Dios a la tierra, al lugar en que Dios los ha colocado a ustedes.
Eso le fue dicho a los discípulos sobre el plan de Dios, que es el mismo. Dios iba a formar, hacer nacer con el mismo propósito con que falló Adán, al hombre que iba a poner en su proyecto. Entonces, Dios hace un lugar similar, mas no comparable. Y ese lugar lo llamó el Señor la iglesia. Ese plan del pacto, donde estaría la Shekinah como el jardín, el pacto de gracia. Por eso es que cuando él estaba en la cruz, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él. Y él hace de ese lugar un lugar súper importante, dice Efesios 5, un lugar donde el que habite allí en ese lugar, el que él iba a poner en ese lugar, en ese jardín, en esa Shekinah, dice el capítulo 5, es un lugar donde la persona que esté allí, dice, es perfecta, es santa, no tiene mancha, no tiene arruga, es perfecta. Así que Dios pone al hombre en ese lugar, lo trae a ese lugar glorioso. Exactamente como trajo a Adán al jardín del Edén, después de la muerte de Yahshua, ahora trae al hombre al jardín del pacto donde está la Shekinah de Dios. La palabra Shekinah quiere decir manifestación de la presencia real y verdadera del Dios soberano y eterno. Entonces, allí en ese lugar se formaría el hombre en el perfecto plan de Dios y se ejercitaría. Lo mismo que se pensó con Adán, se ha pensado con el hombre que iba a traer a ese lugar del pacto. Con una perfección, dice Efesios 4:11, para que sea perfecto, y da una cantidad de principios establecidos. ¿Cómo llegar a la perfección? Ya lo dice en Efesios 4:11 en adelante. Ustedes deben leerlo porque si alguien quiere vivir en ese lugar, en la observancia del plan de Dios, tiene que mirar esa porción de la Biblia porque es interesante. Entonces, allí en ese lugar, el hombre aprendería a funcionar como una unidad en un cuerpo. Y los principios están establecidos allá en Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Y disfrutaría de todas las bendiciones de Dios dadas para el lugar que él llamó el pacto, su gracia. Porque la palabra iglesia lo que quiere decir es asamblea, reunión, conjunto. Pero el sitio exacto que Dios estableció fue su pacto, un pacto donde estaría su gloria, su Shekinah. Entonces es un lugar donde el hombre que es puesto en ese lugar puede disfrutar comunión con Adonai y percibir su presencia. Y al ser formado en ese lugar establecido y ser formado, una vez formado, que fue lo que se esperaba de Adán, una vez que se ha formado, hecho allí dentro, llenaría la tierra con esa gloria, influenciaría la tierra. Recuerda que Isaías lo señala diciendo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Un propósito, hay un plan. Y Yahshua dice que cuando se violan los principios en este pacto, al violarse los principios, deja de ser quien es decir,
el hombre es sal de la tierra. En ese principio establecido de ese pacto, es sal. Pero luego dijo, pero si la sal se desvaneciere, pierde su sabor, no sirve más para nada, será echada fuera. Espero que estén cogiendo toda la idea de lo que es el pacto, de lo que es el sitio que Dios preparó para poner al hombre. Porque muchos en la iglesia no han entendido eso. Primero deducen que el huerto era toda la tierra, y no es así. Al tiempo presente deducen que la iglesia del Señor es toda la gente que está en el mundo. Porque Él dijo que murió por todo. Entonces, forman todo ese conglomerado de pensamiento. Pero no es así. Esa teología se enseñó hace mucho tiempo, pero cuando usted mira el libro del Génesis, dice, Dios en la tierra creó un Edén y en el Edén creó un jardín. Ahora, aquí en todo el conglomerado, Dios formó un pacto y dentro del pacto puso la chequina y ahí trae al hombre para ser formado para el plan, el proyecto y el propósito de Dios. Así que es un lugar de bendición, un lugar diferente a todo el mundo. Un lugar de formación para su plan. Desde allí, ¿qué espera Dios? Influenciar el cielo y la tierra. Él lo dijo, escuchen, porque Yahvé Adonai va a hablar. Escucha cielo y tú tierra. Cuando puso el pacto, le habló a los cielos y le habló a la tierra, que estaban comprometidos en el decreto divino de bendecir a los que estaban en el pacto. Oiga, esto es una gloria. Yo no sé por qué me gusta lo que decía el coro y lo que cantaba el pastor ahora, que levanta mi cabeza, porque hay gente que me tiene con la cabeza abajo, porque no tiene 100,000 pesos. Pero esto que yo estoy diciendo, esto es una supergloria. Esto es algo admirable. Usted sabe que Dios le diga a los cielos y a la tierra, desde ahora en adelante es su responsabilidad, es su compromiso bendecir a los que yo he puesto en el pacto. Qué glorioso es eso. Un lugar de formación para su plan. Pero cuando se transgreden los principios de Dios, se pierde ese lugar. Se puede seguir siendo hijo de Dios, pero no en el plan y el propósito. Así hay muchos creyentes y también hay congregaciones. Fueron puestos en el pacto con acceso a la chequina de Dios. Cuando hablo de la chequina, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tengan acceso a los misterios revelados de Dios en su palabra por el conducto que Dios estableció. Que la chequina es el lugar de la manifestación de los secretos íntimos de Dios. Entonces, fueron puestos en un lugar. Líderes han sido puestos en ese lugar. Ministros competentes han sido puestos en ese lugar. Hombres y mujeres han sido puestos en ese lugar para el proyecto, para el propósito, para ser formados. Pero perdieron el rumbo. Ya no están en el lugar asignado. ¿Siguen siendo creyentes? Claro que sí. ¿Siguen siendo iglesias? Claro que sí. Pero no en el lugar que Dios les asignó. Salieron del lugar y no se dieron cuenta. Y de eso debe cuidarse el creyente con sabiduría. Permanecer en el lugar que Dios le ha asignado. Porque cuando está dentro, mire bien, cuando se estaba dentro del jardín, se tenía la presencia de Dios, la voz de Dios,
no había vergüenza, se comunicaba Dios con ellos, hablaba Dios con ellos. Bueno, puedo enumerar un montón de cosas allá. Cuando se está dentro de la Shekinah, en el pacto de la gracia de Dios, el creyente tiene relación con Dios, puede percibir la presencia de Dios, puede tener la revelación de Dios, puede tener la protección de Dios, la manifestación del pacto de bendición sobre su vida. Tiene todo eso, tiene la cobertura angelical y tiene la presencia de autoridad apostólica de Dios sobre su vida. Cuando alguien viola cualquier principio, puede ser el principio de autoridad, de sujeción, de sumisión, de lealtad, de fidelidad o de doctrina. Cuando viola ese principio, queda fuera. Y entonces siente vergüenza. ¿Por qué? Porque ya no tiene la vestimenta, la cobertura de ese lugar. Ya no tiene un apostolado, ya no tiene una revelación, ya no tiene acceso a los misterios. Usted, si va a escuchar a esta gente, usted los puede escuchar que ellos están patinando. ¿En qué están patinando? En lo que aprendieron. Y ahí siguen repitiendo todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Porque no están en el lugar, están fuera. Entonces, fuera de ese lugar, no tienen el plan activo. No están los misterios revelados. Hay estancamiento. Hay una rutina religiosa. Somos bendecidos, somos escogidos, somos predestinados, no nos podemos perder, ya no estamos bajo la ley. Y vuelve el otro domingo, y lo mismo, y vuelve el otro domingo, lo mismo, y el mes que viene lo mismo, y el año siguiente lo mismo, porque de ahí no pueden pasar. Perdieron el rumbo. El pensamiento de los que fueron echados del lugar es que la iglesia, la amada, son todos los creyentes de la tierra. Y eso es una equivocación, igual que pensar que el Edén era toda la tierra. Como generalidad está la iglesia, con los creyentes predestinados de Dios. Pero el proyecto central es la Shekinah, la amada de Dios, la que preguntó Salomón, ¿quién es esta? ¿Quién es que sube del desierto? El lugar donde fue formada la amada es un lugar único sobre la tierra, es el lugar asignado por Dios para formarla y perfeccionarla. ¿Para qué es lo que sucede cuando esto no se entiende? Algunos transgreden los principios, pierden la comunión con el Altísimo, pierden la comunión con sus hermanos y pierden la comunión hasta con los mismos de su familia. Así que estos son como síntomas de estos asuntos. El que sale del lugar ya no tiene comunión con la iglesia. O sea, los que se han ido de ahí de la amada, ya no tienen comunión con nosotros. Lo perdieron. No están en la reunión con nosotros. ¿Por qué? Porque no son. Ya no están. Son hijos de Dios, pero están afuera. Dios está formando una excelencia. Eso tiene que grabarlo las personas. Una excelencia. Cuando se violan los principios de Dios, la persona es echada del lugar. Puede seguir en la congregación, puede seguir en las reuniones, pero ya no están en el lugar. Son sacados del lugar, ya no están allí. Siguen siendo quizá como hijos de Dios, pero no son parte del plan y el proyecto establecido por Dios, porque hubo algo que tronchó las cosas. Dios tiene cuidado de ellos. Seguro que sí. Dios tuvo cuidado de Caín. Caín llorando, Dios, me echas de delante de ti, a donde yo voy me matarán. Y él dijo, no, voy a poner una señal sobre ti y nadie te tocará. Dios cuidó de él. De alguno que sale del lugar y está afuera dice, pero Dios sigue cuidando de mí. Sí, Dios sigue cuidando de él. Claro que sí. Cuidó de Caín. ¿Cómo no va a cuidar de él, que es su hijo?
Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es, está en el centro del perfecto plan de Dios. Muchos de ellos están ahora en la tierra de Nod, fuera del huerto, fuera de la Chequina, en la tierra de Nod. Pueden hacer sacrificios a Dios como Abel, pero no están en el lugar asignado. Son vida fuera del plan de Dios, del lugar elegido de Dios. Y todo lo que Yahshua estaba diciendo es que desde ese lugar tenemos que influenciar toda la tierra, porque siempre ha sido así el deseo de Dios, que el cielo invada la tierra. La Chequina es el cielo de Dios, porque allí vive Él y sentimos su presencia y su gloria. Influenciar con esa voluntad celestial, con esa autoridad de un apostolado, de una autoridad divina y celestial, con unos principios, un conocimiento, una relación, una sujeción, una sumisión, una gloria. Pero un transgresor no puede hacer eso. Seguirá influenciando, pero con rebelión, con división, con desobediencia, con independencia, con individualidad. Y eso pues trae consecuencias a las personas. Por eso debe leer la palabra y meditarla y reflexionar las cosas. Por eso es que tú tienes que vivir en el lugar que Dios te ha asignado. La gracia es lo más cerca de la presencia de Dios, porque mientras tú vives cerca de la presencia de Dios, tendrá todas las riquezas del pacto del lugar. Significa estar bajo cobertura. Eso es estar bajo pacto. Desde allí tú vas a influenciar a otros en la tierra. Debes hacerlo. Donde usted se encuentre, influencie a los que tienen trato contigo. Comparta de esa gloria, demostrando que tú estás allí en el lugar de Dios asignado. Tenemos congregaciones que se alejaron y siguen funcionando. Pero hay creyentes sabios que han salido de ahí y aquí no hay cobertura. ¿Por qué cree que tenemos gente en diferentes lugares del mundo que se mantienen en unidad? Porque Dios les ha revelado esta palabra y saben dónde están protegidos, guardados, y saben Dios dónde Dios los ha colocado. No son visitantes de iglesias. No. No son oyentes de los sistemas de internet para crecer, no. Son oyentes de la palabra y viven la palabra y disfrutan la palabra. Se mantienen en la Chequina. Donde usted se encuentre, influencia con la gloria de este lugar. Demostrando que tú estás allí en el lugar que Dios te asignó. Que vive los principios, que tiene una cobertura, que tiene un apostolado, que cuenta con una aprobación divina. Algunos ven las cosas a través de otro lente, no el de Dios. Piensan que cualquier lugar está bien, o con tal de adorar a Dios está bien. Construyen ciudades como lo hizo Caín y lo había hecho Abel. Pero son vidas sin fundamento, vidas sin piso. No saben dónde están ubicados. El Edén estaba al oriente, un lugar preciso. Por eso no permanecen fieles en el lugar. Levantan ciudades, levantan ideas. Y sin darse cuenta están fuera del huerto de Dios y de su plan. Adán peca y es echado fuera del huerto. Y veamos lo que pasa en Génesis 4, en la parte final de la historia de Caín y Abel.
Cuando Adán peca se echaba de la tierra, fuera del huerto del Edén. ¿Dónde fue a parar? Fue a parar en la tierra que más luego se identifica con la tierra de sus hijos, la tierra de Nod. Sus hijos perdieron la comunión entre sí. Y no solamente perdieron la comunión, llegaron a odiarse. Pues Caín mató a Abel. Y ambos ofrecían sacrificio a Dios. O sea, que es posible adorar a Dios y terminar lejos de Dios. Es posible tratar de adorar a Dios en tu forma y terminar lejos de Dios. Estar fuera del lugar asignado. Como el caso de Israel. Si usted mira los rituales, son más o menos 360 principios establecidos en la ley o en la Torá. Cuando usted mira a Israel en su hacer, usted encuentra cientos y cientos de rituales. Ellos no los dejan, son sagrados para ellos, pero no están en el pacto, fueron echados del pacto, pero siguieron con el ritualismo. Y eso es lo que yo quiero que usted comprenda hoy, o por lo menos esta es la instrucción que quiero darle, para que ustedes sepan que el lugar que Dios los ha colocado es de gloria. Que el de allá ora y usted ora, sí, pero hay que mirar los lugares donde cada uno se encuentra. Y eso es lo importante. Porque ahí dice a Dios, me has desterrado de esta tierra. Sí, lo echó cerca del Edén, lo echó fuera. Y él se va a la tierra de Nod. O sea, fuera del huerto. No era un lugar muy lejos del huerto, pero no estaba en el huerto. Y había un lugar mucho más distante del huerto que era la tierra de Nod. Algunos merodean por fuera alrededor del pacto. Hablan de la palabra del pacto. A veces escuchan los temas del pacto, pero están merodeando, no están en el pacto. Si permanecen así, van a parar a la tierra de Nod, que es el mundo de la apostasía. Por eso dice la Escritura, salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y tuvo familia y edificó una ciudad. Y para conseguir nombre, le puso a la ciudad el nombre de su hijo. ¿Ha visto usted que la gente se separa de nosotros y pone un nombre a su congregación para identificarse? Somos. Mire, yo no me estoy sacando esto de la cabeza por cosas. Yo lo que estoy mirando es la similitud de lo que el Espíritu dice y se lo estoy compartiendo a ustedes. Porque hay gente que no saben que están más lejos que cerca. Porque la actitud que tienen fue la de Abel, fue la de Caín, haciendo sacrificios a Yahvé. Pero no están en el lugar asignado, están fuera del plan de Dios. El mundo en que vivimos es un mundo placebo. Vivimos en un mundo donde pensamos que podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, a nuestra forma. Por eso es que hay tantos pensamientos de creyentes y de congregaciones y de cosas de estas. Yo tuve aquí hasta una amenaza de muerte los otros días, porque supuestamente tenía un pastor amigo que predicaba la gracia, pero se unió con el sistema religioso y traía a la gente a predicar en su iglesia y él iba a su iglesia y yo le dije, si tú, siendo hombre de Dios que predica la gracia, contamina su iglesia y su mente con el sistema religioso que hay allá, usted está adulterando la palabra y Dios va a tomar cuenta de eso. Y salió uno de ellos y me amenazó de muerte. Es que por eso usted nunca jamás, mire,
escuchamos con mucho ánimo y con mucho amor y con mucho entusiasmo a los hermanos que se han levantado con nosotros y nos predican la palabra, pero no a uno que viene de afuera del sistema, que no conoce este pacto. Ustedes tendrán siempre la palabra sana, pura y perfecta. Y por eso insistimos en que se mantengan en la verdad y confiamos en que los líderes que están ahí se mantienen en la palabra, se mantienen en lo enseñado, como dijo el apóstol Pablo, guarden la forma de la doctrina que han sido enseñadas. Entonces, algunos piensan que Dios se tiene que adaptar a su forma de vida, a su manera, a lo que ellos son, y que Dios tiene que reírse con lo que ellos hacen. Es posible ir a adorar a Dios cerca del huerto del Edén, por supuesto. Porque ¿dónde hicieron ellos el sacrificio? En una tierra que estaba cerca del huerto. Algunos están cerca de la gracia, pero no están en ella. Así que es posible adorar a Dios estando cerca y terminar lejos. Terminar cada día más lejos. Está fuera del plan. Van contaminando a los que están con ellos. A los que están con ellos. Oiga, y esto es tan serio que el Señor dijo, miren, de ellos, dice, no toquen ni su ropa que está contaminada. ¿Con qué? Con rebelión, con herejía, con apostasía. Salí de ellos, pueblo mío. Y hay una cantidad de consejos bíblicos. No me atrevería, jamás, nunca, si tuviera una casa de apartamentos, a traer a un rebelde, a un apóstata, a uno que se ha revelado, a uno que ya no está en el pacto, a que viva con nosotros. Porque eso es traer maldición a la familia y a la casa. Y aunque muchos no se dan cuenta. Entonces, cuando leemos la maldición de estar fuera, tenemos que mirar la vida de Caín y Abel. Porque es un castigo muy duro. Caín dijo, temo por vivir. Lamentablemente en nuestra sociedad, sin darnos cuenta, hay mucha gente que vive así. Y en esta vida, o tú construyes y vives en el Edén, o construyes y vives en la tierra de Nod. Y para no sentirse como muy solo, en un lugar donde puedan todavía divisar el Edén. ¿Sabía usted que eso fue lo que hicieron los ángeles caídos? Buscaron el terreno más cerca donde estaba el Edén y allí construyeron sus grandes ciudades, que fue lo que se llamó la tierra de Shinar. La iglesia fue llamada a construir el huerto, el paraíso, un lugar de plenitud. No ciudades donde el hombre pueda hacer lo que se le dé la gana y como quiera, no. Y aún en la misma iglesia, hay gente que se cree que están cerca, pero su ego y su forma de adorar a Dios los tiene más lejos que de cerca. Y después se preguntan por qué es lo que está pasando y culpan a Dios. Allí fuera, en la tierra de Nod. Verá que esos creyentes se divorcian, se divierten en el mundo del placer, los consiguen las discotecas, en los lugares de diversión pagana, impía y corrupta. No tienen comunión real con los hermanos. Sus hogares están separados, algunos destruidos, otros arruinados. Solo viven por intereses personales. Lo interesante de todo esto es que esta gente tiene el mismo argumento que tuvo Adán. El mismo argumento. Porque Adán sale del huerto y culpa a Eva. La mujer que me diste. Y Caín es desterrado de la tierra y culpa a Dios. Me echas de la tierra, me echas de tu presencia. Si hay algo que te hace candidato a salir del huerto y ser echado, es la rebelión, la falta de sumisión y la falta de obediencia. Principios fundamentales por los que Adán perdió
el Edén. El transgredir los principios de Dios, que son su autoridad y voluntad, es terrible. Porque cuando se pierden o se violan los principios de Dios, se desconoce la autoridad delegada de Dios. Es decir, la cobertura no les importa. Con tal que puedan hacer sacrificios a Dios. Dicen algunos pastores, con tal que yo pueda alabar a Dios, cantar aquí, que Dios nos sane y haga tal cosa, a mí no me importa el apostolado, no me importa nada. Así dicen muchos. Pero es sencillamente porque no son del grupo selecto. Apóstol, usted está siendo una persona. No, yo no. Yo vine a descubrir esto y me siento lleno de regocijo y placer que Dios me haya llamado a este pacto, y con temor todos los días digo, Señor, guárdame, que mi pie no se ponga fuera de tu chequina y menos del huerto. Si hay algo que aleja a la persona del huerto y la saca del Edén, es cuando culpas a otro de sus malas acciones. Y si algo te envía más lejos, es cuando culpas a Dios de tus problemas. Y después estará diciendo que era la voluntad de Dios que abandonara el huerto o el lugar asignado para vivir donde está. Algunos ya llegan hasta ese nivel. Amados, Génesis, un lugar de misterio. Un libro que encierra desde el principio hasta el fin tantas cosas que es bueno entender. Yo los declaro sabios y entendidos con esta palabra sobre su mente. Bendecidos con toda bendición.